Que sea la voluntad de Akadosh Baruj Hu, que este estudio sea para bendición, para sanidad, para prosperidad, para que seamos todos inscritos y sellados en el libro de la vida para un año bueno y dulce en este próximo Rosh Hashanah, que venga a todos en paz junto al pueblo de Israel. Los días de Selijot, ¿qué son las cosas que tenemos que recordar en estos días especiales? Bueno, a partir del primero del mes de Elul y hasta Yom Kippur, entonces, a partir del primero del mes de Elul hasta Yom Kippurín, es nuestra costumbre levantarnos muy de madrugada para recitar la Selijot, ruegos especiales que implantaron los Jajamín para esos días, cuyo propósito principal es el de invocar el perdón de Hashem. De acuerdo a las exégetas, Moisés subió al monte Sinaí con la finalidad de traer las segundas tablas. Recuerden que este es el tercer periodo de 40 días que Moshe va a estar en la presencia de Kadosh Baruj Hu. Subió los primeros 40 días y bajó con las tablas dadas por Hashem. Luego pasaron 40 días de oración y entonces al final de esos 40 días, exactamente el primero de Lula, Kadosh Baruj Hu le dice sube. Y al final, en el día 10 de Tishri, a Kadosh Baruj Hu dice, les he perdonado conforme a tu pedido. Ese era 10 de Tishri, cuando baja con las tablas nuevas. Durante ellos, esos 40 días que son considerados como días de ruego y de voluntad para el pueblo de Israel, estuvo el gran conductor del pueblo judí rezando delante de Hashem hasta lograr que en ese día de Kippur puedan aceptar nuevamente Israel con sumo agrado. Entonces les digo a Moisés aquellas palabras que pasan a ser nuestro anhelo en estos días. Eso está en Bemidbar, capítulo 14, versículo 20. Selachti kidbareja. Perdoné conforme a tu palabra. Salachti, de ahí viene la palabra, cuando nosotros decimos perdone, ¿verdad? Slicha, slicha, decimos nosotros, perdone. Es la palabra salachti kidbareja, dice la Torah. Le perdoné conforme a tu palabra. Números 14, 20. Y se instituyó entonces ese día, el día de perdón. Entonces, de esta palabra, selachti, de ahí viene la palabra selijot, que son, las selijot son oraciones pidiendo perdón, los perdones, pidiendo los perdones de Hashem, no por una cosa, sino por muchas cosas en las que le fallamos. Entonces, perdoné conforme a tu palabra y se instituyó el día de Kippur como día de perdón y gracia para todo el pueblo judío. Elul es entonces un mes de misericordia que bien aprovechado puede prepararse positivamente al encuentro de los solemnes días de Rosh Hashanah. Entonces ahí nos preparamos para encontrarnos con Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Cada judío debe demostrar una sincera disposición a integrarse a su Elohim, a su Torah, a su pueblo. ¿Estamos bien? ¿Preguntas hasta aquí? Eh, ¿Me están escuchando? ¿Se está viendo la pantalla? Amén. Gracias. Sí, More, se ven. Sí, More, se escucha Gracias, y se ve. gracias. Déjame Sí, ver que aquí escuchamos. se me fueron las diapositivas al revés. Ahí está. Wow. Vamos a ver, perdonen que a la hora de subir estas fotos se me vinieron todas atravesadas. Oh, disculpen, voy a salir un momentito que me ha quedado una que no subí. Déjenme ver. Entonces, víspera de Rosh Hashanah. Vamos a ver, ¿dónde está esta? ¿Qué falta? En la primera. Listo.
Perdonen que esto lo hice hoy mientras estábamos en el receso y pensé que había arrastrado en orden las fotografías, pero se me vinieron desordenadas. Pero ya esto se arregla en un clic. Ok, hoy sí ya está aquí conmigo. Vuelvo a la pantalla principal para compartir la información con ustedes. Ahí está. Engrandecemos. Ahí está. ¿Ok? Entonces, como les venía diciendo, en la diapositiva anterior vimos que el mes de Lul es el mes para hacer Selijot. ¿Por qué? Porque en ese día, el primero de Lul, a Kadosh Baruj Hu le dice a Moshe, Selachni, les he perdonado, Kidvareja, de acuerdo a tu palabra. Tal es el motivo de comenzar en esa época a hacer las peticiones justamente en el primero de Lul. Justamente el primero de Lul. Ahora bien, el tiempo más propicio para rizar la Selijot es desde la medianoche en adelante. Es el momento ideal, de la medianoche en adelante. ¿Cómo se calcula la medianoche? Bueno, hay muchas maneras. Por ejemplo, en internet o en los periódicos principales siempre aparece el horario en que aparece la luz del sol, el horario en que aparece la noche, en el momento en que se oculta el sol. Cuando vemos esa hora que se oculta el sol, solo sumémosle 6 horas más y de esas 6 horas más en adelante, porque día con día o mes con mes, año con año, se va viendo que eso va variando, varían minutos, hay minutos de variación. Entonces uno quiere ser estricto y no estar a las 12 de la noche del reloj, porque las 12 de la noche del reloj es una cosa, pero la hora en que se ocultó el sol y la tiempo a la medianoche es diferente. Por eso pueden haber minutos de diferencia. Y por esa razón hay que ser estrictos y ver en qué hora se ocultó el sol, calculamos 6 horas y entonces en adelante, de ahí para allá, ya es medianoche. Entonces, esas son esa es la hora apropiada. Esas horas son de voluntad en el cielo, es decir, de gracia. Las oraciones y ruegos se reciben más fácilmente desde la puesta del sol y hasta la medianoche. En cambio, no debe recitar la Selihut y mucho menos la Yag Midot, que son las 13 atributos Yag de Yud Gimel. Yud vale 10, Gimel 3, 13 atributos. Yag Midot. Las Yag Midot, los 13 atributos, así se denomina ese párrafo donde leemos, vaya, Abor Adonai Albana, Vaikra Adonai Adonai el Raku, todo eso. Entonces, de encontrarse en un Bet Knesset, una sinagoga donde acostumbran así decir la Selijot antes de la medianoche, no debe de unirse a ellos ni responder en el público al Vayabor y demás párrafos que se recitan en conjunto. Por el contrario, de ser factible, debe tratar de anular esta costumbre que no tiene ningún asidero en opinión de los legisladores rabínicos. Aclaro que esto que está diciendo esta ley, explican a Jamín, es dentro del contexto cuando tú lees las Selijot, cuando tú lees la Selijot y cuando estamos diciendo los Yagmidot en forma de súplica. Asociarse con Miniam. Nosotros lo hemos hecho y yo he dicho alguna vez, vamos a leer las 13 atributos. Leemos los 13 atributos y cuando lo estamos leyendo sabemos que es para activar la misericordia, pero no lo hacemos por la vía de la oración, sino por la vía de la lectura. Al leerlo es diferente de recitarlo como en súplica, como en súplica. Tú estás suplicando, tú eres el Rahum, el Hanum. Esa súplica es una cosa, y es lo que está diciendo aquí el artículo de la ley, que en el contexto de la Selijot, esa súplica de los 13 tributos no se debe de hacer sino después de la medianoche en el transcurso de esas horas. Y que si lo puedes hacer, aclaro en otra ocasión, creo que aquí más adelante lo va a decir, lo puedes hacer leído, leerlo, en actitud de lectura, que también tiene su efecto en los mundos espirituales. En las comunidades, desde el público, vamos al artículo 3. Artículo 3.
Entonces, el artículo 3, en las comunidades donde el público no puede levantarse tan de madrugada, recitan la Salijot en las primeras horas de la mañana, antes de la oración de Minjá. Entonces, una persona no lo pudo hacer en el tiempo ideal, tiene tiempo durante las horas de la mañana hasta que llega el momento de hacer Salijot. Perdón, Minjá. Cuando ya hace Minjá, ya la persona ya está de tarde, ya en ese momento, cuando llegó el horario de Minjá, la persona no debe de decir Selijot. En las comunidades, así también pueden actuar en los cuarteles militares. Aquí hay una cosa muy importante. Estas personas que no pudieran decir Selijot en el momento correcto, y si tienen chance hasta antes de la Minjá, es personas como por ejemplo los militares, ¿verdad? Personas que están en el ejército y mientras estuvieron en servicio, estaban de algún servicio activo en la mañana a las horas de hacer Selijot y no pudieron hacerlo. Entonces estos señores, estas personas que han estado así legalmente ocupados y no tienen excusas, están ocupados, tienen una orden que cumplir, esas personas tienen hasta el momento de Minjá, antes de Minjá, para poder hacer Selijot. Los jóvenes que están dedicados totalmente al estudio de la Torá, e inclusive los jajamín que se quedan hasta altas horas de la noche ocupados en su estudio y no pueden levantarse día a día tan de madrugada sin debilitar su aprendizaje diario, deben intentar por lo menos algunas noches, por ejemplo, los lunes y los jueves, pararse junto con el público para recitar la Selijot. ¿Qué estamos aprendiendo acá? Claramente que el estudio de la Torá, el mérito del estudio de la Torá está por encima del mérito de decir Selijot. Porque Selijot es una tradición bonita, poderosa, pero no supera la fuerza de la misbah de la Torá, de estudiar Torá, Limud Torá. Entonces, ojo con esto, porque eso hay que tenerlo muy en claro. Si usted no se puede desvelar porque usted se acuesta tipo 11 de la noche por estar estudiando Torah Kedushá, no está obligado a levantarse a las 3 de la madrugada a hacer Selijot. No, no, ¿por qué? Porque al siguiente día va a sentirse tan agotado, tan debilitado, que no va a poder estudiar, cosa que es más importante que hacer Selijot. No estoy desmereciendo los Selijot, solo estoy diciendo que lo que es así, la Torá, el estudio es una misbah activa y el Selijot es una tradición preciosa del pueblo de Israel. Justo, perdón, vamos a ver dónde nos quedamos, al artículo 4. Vamos a ver, es lo que les digo, se me vino desordenado, 4, 5. Vamos a ver. Está. Entonces, las personas que se levantan en la madrugada y a la hora de decir las bendiciones de la Shema no las dicen con concentración, están haciendo un mal. ¿Por qué? Porque decir Shema es más importante que decir Selijot. Selijot es un agregado, decir Shema es una misbah de la Torah y uno debe decir Shema completamente concentrado y es mejor decir Shema y no que por decir Selijot se te olvide de decir Shema. Eso es incorrecto actuar de esa manera. Entonces, también los que se esfuerzan en levantarse antes de alumbrar el alba para luego llegar al Beta Kenet y hacer esto es una especie de tojejá. Los que se esfuerzan, hay personas que se esfuerzan en levantarse muy de madrugada, desde el alba, para llegar al Beta Knesset y hacer oír, mire cómo dice aquí entre comillas, su agradable voz, sus cantos, y luego dice sus gritos, cometen un doble pecado. ¿Qué? Uno, por quitar horas a su sueño. Si le vas a quitar horas a tu sueño, que sea por un esfuerzo digno, por una mejor causa. Que sea para recitar Selijot. Pero si vas a levantarte de madrugada para recitar Selijot en forma indebida, no, quédate dormido. Debemos comprender que nos reunimos para recitar Selijot, ruegos de perdón, y no Sa'akot, gritos. O sea que estos ruegos se deben de hacer, no así queriendo impresionar con tu agradable voz a los demás.
Eso es lo que está diciendo el texto. Debe tenerse presente al pronunciar las confesiones y ruegos, el revisar sus hechos de plano, hacer un estudio consigo mismo, arrepentirse y regresar al camino del bien. Complementan esto en el cumplimiento de más preceptos. Selijot se complementa con el precepto positivo de la Torah de ser tshuvá, de más preceptos y de obras de caridad. Entonces uno tiene que mantener la sedaká, la teshuvá y unirlo a la fuerza del Selijot, al acercarse el día del juicio anual. En él, la báscula de la justicia divina dirimirá cuántas son sus obras buenas y cuántas las otras. Vamos al séptimo artículo. Está escrito en el Cantar de los Cantares, Ani ledodi bedodili. Yo soy para mi querido Elohim y mi querido es para mí. Las iniciales de estas 4 palabras, Aleph, Lamed, Vav, Lamed, Ani ledodi bedodili, las iniciales forman la palabra Elul. Y el valor numérico de las letras iniciales, perdón, de las letras finales, Ani Yud, Ledodi Yud, Vedodi Yud, Li Yud. 4 Yud son 40. 10 más 10 más 10 más 10 nos da 40. 40 son los días que hay en los 30 días de Elul y los 10 días de Yamim Anoraim, los 10 días temibles entre Rosh Hashanah y Yom Kippur. Entonces, también son tiempos de gran misericordia. El arrepentimiento se recibe más fácilmente en base a que son días de misericordia. También está escrito en la Torah y esto se encuentra en Deuteronomio 36, donde encontramos Umal Hashem Elokeja et levaveja ve et levav zareja, y quitará Elohim de tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Qué? El mal, todo el mal, etcétera. Umal Hashem Eloheja et levaveja ve et levav zareja. Las iniciales de las primeras palabras, Umal es Aleph, Umal Hashem Elokeja, Elokeja, et levaveja ve et levav. Estas palabras, et levaveja ve et levav, Umal Hashem Elokeja, et levaveja ve et levav. Ahí es el uno. El versículo dice, y quitará Adonai tu Elohim. ¿Qué cosa? Et levaveja, de tu corazón, de et levav, y del corazón de tu descendencia. ¿Qué va a quitar a Hashem? El mal, cuyas siglas en hebreo también representan el Elul. Es decir, este mes es especial para suplicar ante el Creador y con su ayuda quitar el mal de nuestros corazones. Comenzando el mes de Elul, se acostumbra a escribir en el encabezamiento de toda carta que se envía a familiares y amigos, Leshana Tova Tikatebu Vetejatemu. Este es un saludo que tiene muchos efectos. Primero, la persona que lo escribe no está desenfocado, está totalmente enfocado en el tiempo que está, es el Elul, y ya voy al juicio, voy para el juicio. La gente ignorante, la gente sin fe en Akadosh Baruj Hu, la gente que cree que la vida es una suma de experiencias fortuitas, alegóricas, no hay nada más tonto que vivir de esa manera. Nosotros sabemos muy bien que la vida es una reacción permanente de causa y efecto. Causa y efecto. Así diseñó este sistema Akadosh Baruj Hu, de tal manera que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Entonces, una persona que está en cada vez que hace un mensaje, está diciendo, para un año bueno, se inscriba y se confirmen. Que para un año bueno, se inscriban y se confirmen. Cada vez que ponemos por ejemplo, cada vez que pones un mensaje en el Messenger, en lo que sea, en cualquiera de las redes, pone esto. Porque esto te mantiene a ti mismo enfocado y sabes que viene un día en el cual Akadosh Baruj Hu te va a juzgar. Pero la persona que lee esto, si llega a estar desenfocado, esto le va a permitir enfocarse. Y si es un ignorante, va a preguntar, ¿y esto qué es? Y tienes una puerta abierta para llenar un vacío que la persona
acaba de decir que tiene cuando te preguntó, ¿y esto qué es? Así que les animo, ustedes pueden tomar nota, Leshana Tova Tikatebu Betejatemu. Cada vez que pongas un mensaje, ponle eso. Y de esa manera creamos un vacío que solo la palabra de Hashem puede llenar en la persona que pregunte, ¿y qué es esto? Baruch Hashem. Así expresamos nuestros buenos deseos a todas nuestras relaciones. Todas nuestras relaciones. Con una persona a la que nosotros miremos y cada vez que la miramos le deseamos el mal, cada vez que hacemos eso, activamos para nosotros una fuerza destructiva. Como nosotros sabemos eso, tratamos de amar a nuestros enemigos. Por eso Maran Rabén, un gran cabalista, era una mente, era una persona por encima de su tiempo, cuando nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, ora por lo que te persiguen y por lo que te ultrajan. Es que él sabía que si yo sigo deseándole mal a la persona que me hace el mal, entonces estoy activando una fuerza que le va a hacer mal a la persona, pero después viene conmigo, porque yo mismo la activé, y su función solamente es hacer el mal, y esa fuerza solo tiene dos extremos, es decir, dos entes hacia dónde dirigirse, a la persona a la que yo miro con mal ojo, y luego viene a la que tiene el mal ojo. No puede moverse esa fuerza para otro lado. Solo va en esas dos direcciones, hacia la persona a la cual se le aplica el mal ojo y a la persona que genera el mal ojo. Esa fuerza no tiene para dónde irse, solo para esos dos extremos. Entonces, Yeshua dice, para que no seas víctima de esa tontería, ama a tu enemigo, ora por los que te maldicen y por los que te persiguen. Vence el mal con el bien. Por eso, los ignorantes viven tontamente en ese jueguito de autodestrucción. Entonces, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario o alguna queja hasta este momento. Ay, los no me la hablan, Shakol ya Barro. ¿O está un poco pesado esto, aburrido? ¿Cómo está? ¿Qué les parece? ¿Seguimos? Adelante, More, está muy claro. Lechanato. Sí, More. Lechanato más que más te pone para cuando uno saluda. Pues aquí puedes verlo. Lechaná. Mira, aquí dice, lo estoy señalando con el láser. Lechanato Okay. va, tikatebu, te escriban, betejatemu. La última palabra, betejatemu, y te confirmen. Ok. ¿Verdad? Leshana tova tikatebu, betejatemu. ¿Qué no quiere decir? Leshana Tova Tikatebu Betejatemu, es verdad. Correcto, betejatemu. Yo lo decía vaca. mal. Ok. Sí, correcto. Bien, ahora sí está, así debe decirse betejatemu, porque de esta manera, el que no sabe, le toca preguntar. Y si él pregunta, es que él creó un vacío que la palabra de Hashem, que tú le vas a decir, lo va a llenar. Y así vamos llenando de luz a las personas. Ok, individualmente no se debe de recitar Yak Midot, los 13 tributos, en forma de ruego o súplica cuando uno está solito, ya que este párrafo es considerado como el Kaddish, como la Kedusha, como la Hazara, que no puede recitarse como súplica en actitud de rezo cuando estamos solitos. Veamos qué suerte tuve con la siguiente diapositiva. No, no es esa. Aquí está. No se puede recitar Yak Midot con menos de 10 adultos presentes. Pero si desea decirlo en forma de lectura, eso es lo que estamos diciendo, con la entonación con que se lee en la Torá, está autorizado. Es decir, si lo haces como una lectura, cumples una misbah. No estás haciendo la misbah de tefilá, sino tefilá es la misbah de servir a Hashem. Pero cuando lo lees, estás haciendo la misbah de leer, estudiar Torah. Por las dos formas. La forma de hacerlo cuando yo estoy solito, como nos va a tocar a nosotros hacerlo durante estos 40 días de Lul, desde Lul hasta Yom Kippur, es que estando solitos
no lo leas tú como súplica, léelo como lectura de Torah. Y eso es válido. E inclusive puede terminar con benaqué, es decir, a la mitad de la frase sin necesidad de acabar todo el versículo. Asimismo, está autorizado a decir el párrafo que el Melech Yosef al-Kisea Rahamim, aun cuando en él está escrito Zehor lanu hayom berich Israel. Zahor lanu. Zahor lanu significa recuérdanos a nosotros. Está en plural. Pero dice acá, está autorizado a decir en la parte de El Mele Yosef, Al-Kisea Rahamim, Uminae, Bajat Zidut. Toda esa parte se puede decir, aunque esté solo, aunque allí dice Zahor lanu, recuérdanos. ¿Por qué? Porque recuerde usted que a la hora de hacerse el hijo, uno no está pensando solo en uno, estamos pensando en todo el Cal Israel, estamos conectados en espíritu, incluso por nuestros seres queridos ya fallecidos. Eso es increíble, es una sola conexión con todo el pasado y el presente a la hora de hacerse el hijo. Y por eso es que aunque esté solito, está autorizado a decir, Yosef Sehor lanu ayom berit shelosha Israel. Bueno, igualmente, vamos al 13, al 10, igualmente no dice en forma individual los párrafos de Selijot escritos en dialecto arameo, a menos que se esté en la presencia de un minyan. ¿Por qué? Porque los ángeles no conocen el arameo, ya veremos. En consecuencia, los ruegos de Rahamana, todos los que ya hemos estado leyendo los Selijot, hay una porción que se llama Rahamaná. Esta porción no se dice cuando estamos solitos. Ahora bien, pero ¿qué pasa si la dice en español? Como sueles orar en cualquier época, allí no hay problema. El problema es que yo me ponga en arameo a decir palabras que yo entiendo que estoy diciendo. Y los ángeles no conocen el arameo. Pero cuando vemos minyan, no se necesitan ángeles recogedores de la tefilá. Cuando hay minyan, no hay ángeles recogedores de la tefilá. Está la Shekinah misma escuchando la tefilá. Esa es la gran diferencia. Pero cuando estamos solos rezando, entonces dice Rab Shaul, el que habla en lenguas, háblelo para sí mismo, háblelo para sí mismo, tranquilo. En otras palabras, el que habla otro idioma, háblelo para sí mismo. Eso significa, háblalo según el entendimiento. Porque ¿de qué sirve decir un gran palabrerío sin el entendimiento que queda vacío? Queda un vacío. A que tú digas palabras con tu entendimiento. Entonces, si nosotros llegamos a esta forma, Rahamana, en arameo no se debe de decir porque estamos solos. Y los ángeles no conocen el arameo. Entonces, ¿cómo lo voy a decir? Lo voy a decir en español, que es una forma de suplicar a Kadosh Baruj Hu con mi entendimiento. Entonces nosotros, según dice Rab Shaul, debemos rezar al Eterno con entendimiento. Tú no puedes rezar a Kadosh Baruj Hu sin entendimiento. Eso es magia. Querer hacer que una cosa que no sabes cómo es, funcione. Eso es magia. No es fe. La fe es conocer. Es el conocimiento. Pero si tú tienes conocimiento, que es parte del entendimiento, de la lucidez del ser humano, entonces por ahí, por esa vía, dice Rab Shaul, es mejor que ores con el entendimiento y no sin el entendimiento. ¿Preguntas? More, ¿y de esto existe algún sidur? Sí, el sidur de Rosh, el sidur de Yom Kippur. El sidur de Yom Kippur. El sidur de Yom Kippur. Es un sidur bastante exclusivo. Tendría que acudir a una judaica para adquirirlo. Idealmente, cada judío. Aquí, creo que lo tengo allá abajo. El sidur como ese. Tengo el sidur de Rosh Hashanah, pero creo que lo tengo allá abajo. No lo tengo aquí en esta. Entonces,
es muy importante que cada quien trate de equiparse adecuadamente. En las sinagogas que son muy bendecidas, muy abundantes, esas sinagogas hacen compras de sidurim para la sinagoga. Hay unos hermanos que hicieron donativos en nuestra comunidad y tenemos el sidur Birkat Salomón, que es el de uso diario, ¿verdad? Y el de uso del Shabbat. Pero en las sinagogas grandes, ellos tienen equipado como con Sedaká. Por Sedaká, alguien hace un donativo de 10 libros de rezos. Unos son de Rosh Hashanah, otros de Yom Kippur, otros de Sukkot. Entonces, ahí tenemos el Mahzor, se llaman el Mahzor de Rosh Hashanah, Mahzor de Yom Kippur y Mahzor de Sukkot. También hay de Pesach y también hay de Shavuot. ¿Por qué? Porque hay tradiciones y hay oraciones especiales que se agregan solo en esos días especiales. Bueno, vamos a continuar. Entonces, en consecuencia, estos ruegos no se dicen en arameo cuando uno está solo y ya explicamos el por qué. Por lo tanto, cuando todavía no hay 10 adultos en la sinagoga, el Hazán debe de omitir estos párrafos que se han mencionado y avanzar. Bien. En el artículo 11, la forma correcta de rezar la Selijot mientras se completa el minyan es la siguiente. Comienzan con el párrafo, bueno, esto no lo voy a decir porque tendríamos que tener el libro abierto para irlo viendo. Aquí les digo, nos vamos a perder. Entonces, pero basta con que sepan que esas porciones que ya mencionamos, Rahamaná está en arameo, no se debe de decir en arameo, sino que en español, orando con nuestro entendimiento. Baruch Hashem. Ok, bueno. Vamos a ver al artículo 13. Ahí está. Entonces, todos estos párrafos, el Mele Yosef, Alquiser Rahami, y Vayabur Adonai, Anshe Emunah, estos, en este caso, es preferible no decir las primeras estrofas del canto, Inaferro Baja Kem, entonces, dentro de la Selijot, la parte más fundamental es los 13 tributos, que no los vamos a leer en forma de súplica, sino como misbah de lectura de Torah. Vamos al artículo 13. Es tradicional. Parece que hermano Yosef, veo aquí un mensaje, compartió el Selijot, el Quejilá, por favor, cada uno tome copia de eso para que lo tengan en sus manos, en sus celulares. Gracias, hermano Yosef. Ya está, hoy sí estamos equipados para hacer Selijot. Entonces, vamos a ver. Bien. Maravilloso. Perfecto. Ahí está todo. Baruch Hashem. Está muy bien. Bien, está muy bien. Cada uno de ustedes debe de decirlo en español preferiblemente. Poco a poco pasa el tiempo, lo va aprendiendo en hebreo. Pero si usted dice las cosas y no sabe lo que está diciendo, de nada sirve. Porque según nos enseña el Rab Shaul, debes de rezar con el entendimiento. Con el entendimiento. Aprendí esta semana que si una persona reza en hebreo solo porque en hebreo tiene más fuerza, eso es magia. Eso es magia, Señor. Eso no es emuná.
de Israel. Eso es magia y eso no se debe de hacer. Así que es la fuerza de nuestra emuná es lo que hace que lo que hacemos sea agradable en lo cuanto a la obediencia a los preceptos de Hashem. Pero eso tiene que ver con el entendimiento y la lucidez con las que hacemos las cosas. Cuando tú dices algo en hebreo y lo dices de corazón, es que sabes lo que estás diciendo, ahí está la fuerza. La fuerza no está en el hebreo. La fuerza está en la emuná de la conciencia plena que le pones a lo que estás diciendo o a lo que estás haciendo. Eso es sí. Baruch Hashem, ya nuestros hermanos en la Keilah tienen muchos años, hay muchas cosas, hay muchos rezos que ya están muy familiarizados qué significan en hebreo y los hacen en hebreo con plena conciencia. Por eso ellos lo hacen porque ya saben conscientemente qué dice lo que están diciendo. Es ahí la fuerza. Si no, una persona se pone a hacerlo solo por imitar y aprende a decirlo, pero no sabe lo que dice, eso es un vacío, eso está vacío. Hay un vacío allí que no tiene ningún tipo de beneficio. Vamos al artículo 14. Al decir el Hassan Adonai, debe reclinarse hacia adelante sin necesidad de levantar sus talones del suelo, como cuando hacemos Kadosh, Kadosh en medio de la midá. Algunos acostumbran a hacerlo. De todos modos, empareja sus pies igual que en la midá y recita los Yag Midot con todo fervor. Es decir, cuando vamos a recitar esto, no tiene que ponerse muy cuadradito, bien, pero bien en forma, bien en fila, bien paradito. No debe de estar con la pierna cruzada o con los pies abiertos en posición cómoda, relajada, no. Tiene que estar en una posición como un soldado que está firme ante su autoridad superior. Y de esta forma se dicen los Yag Midot. Está prohibido repetir el versículo Shema Israel que figura en la Selijot. Es decir, solo se dice una vez. No se tiene que estar como cuando terminamos el rezo. Terminamos el rezo y decimos Shema y nadie se queda repitiendo 3 veces Shema. Eso no se hace. Cuando estamos en medio de la Selijot solo se dice una vez. El público no repite, sino que todos una sola vez. En una de las estrofas del canto Nipalene Beyad Hashem está escrito Maiten lehaha Elohim. Sin embargo, debe leerse Maiten lehaha Adam que isriha behitz. Habría que tener el libro para ver de lo que estamos hablando, perdón. Y me salté. Ok, vamos a ver. Al terminar de decir a Selijot, recitan el Kadish Tit Kabal. Vamos al 18. Aun cuando de inmediato comenzarán con la oración matutina. Si eran 10 adultos durante la Selijot y uno de ellos tuvo que salir del lugar, ya no pueden decir Kadish Tit Kabal al terminar. Para decir el Kadish, tienen que haber siempre 10 personas. Por eso, en toda oración que tú estás solito, o por lo menos cuando estamos en la reunión y estamos conectados por la emuná con 10 hombres, hacemos. Pero si yo veo que no hay hombres, solo hay damas conectadas, es decir, hay 8 hombres, y no hay 10 hombres, solo hay damas, hay mayoría de damas, entonces no hacemos la plegaria del Kadish. Tienen que haber 10 hombres que estamos conectados espiritualmente en el mundo de la verdad para hacer este rezo. Vamos al artículo 18. Dice, como se explicó anteriormente, las Selijot no deben de recitarse en las horas anteriores a la medianoche. Sin embargo, está permitido oírlos del radio o de la grabadora para aprender sus entonaciones y practicarlas. Esto es cuando la persona sabe el hebreo y lo único que tiene que aprender es cómo se entona, cómo se canta, porque él sabe lo que está diciendo. Si después de la medianoche escucha en el radio, en transmisión directa desde un Beta Knesset, la recitación de los Yag Midot, responde al Hassan con el público presente en la sinagoga. Si después de la medianoche escucha que por la radio están transmitiendo directamente desde el Beta Knesset la recitación de los Yag Midot, responde al Hassan con el público presente en la sinagoga. Ezra Hashem, algún momento vamos a volver a nuestras actividades normales y cuando estemos en el templo vamos a poder
nosotros dirigir las plegarias, dirigir todo, dirigir la bodá, y alguno podría estar conectado por motivo de fuerza mayor a través de las redes sociales, y si estamos en vivo, usted puede responder activamente junto a la sinagoga y se le considera aceptado. Pero si la transmisión es diferida, si la transmisión es una grabación que están pasando diferido, no contesta ni se une al público a la hora de recitar el Yag Amidot y vaya Abor, ni ninguna otra cosa en la que hay que responder, no se responde. También se responde el Kadish que se oye por radio cuando se transmite desde un sitio donde hay minyan. Si es una transmisión directa, pero no cuando es una transmisión diferida. Y con referencia a la lectura de la Megilat Esther por radio, aun cuando es transmisión simultánea, no se cumple el precepto de oír la Megilá. Esto es muy importante. Hay unos preceptos de lectura, como en este caso la Megilá Esther, que esa Megilá, la ley es que hay que escucharla. Incluso hay una ley que a la hora de dirigir los rezos, la gente no responde al amén que se oye por reparlante, responde al amén que se le oye de manera directa a la persona que está dirigiendo el rezo. Entonces, por eso, cuando la persona está dirigiendo el rezo y hace el Shemon Esrei, las 18 bendiciones o 19, y las hace, cuando está diciéndolo en voz alta, se tiene que oír, su voz tiene que resonar, para que todo el quejal oiga cuando él dice, por ejemplo, Baraj ata Adonai. Todo el mundo tiene que oír en la sinagoga la voz natural, no la voz del aparato de sonido, sino la voz natural. A esa voz natural se responde amén. Es una ley. Hay unas leyes del amén muy, muy delicadas. Por ejemplo, uno en el medio del rezo, donde no dice amén, uno no tiene que meter un amén. Porque el amén es una interrupción del rezo. Esas son leyes del amén. Eso es otra cosa. Pero volvamos aquí. Entonces, el Megilat de Esther, la misbah solo se cumple cuando uno está presente en la sinagoga donde sacaron el sefer y hay 10 personas cumpliendo la misbah. Allí uno dice amén a la bendición y esa misbah de escuchar la lectura, donde dice que el que escucha es como el que lee, esa misbah del que escucha, que es como el que lee, solo es cuando la persona está presente y está oyendo la voz natural de la persona que está hablando. 19. Durante la recitación de los Yag Midot de Selijot, hay quienes se acostumbran a hacer sonar el shofar en este orden. ¿Quién se acuerda de cuáles son los 3 sonidos del shofar? ¿Alguien se acuerda? Tequía. Tequía, terrúa. Terrúa. ¿Alguien? Shevarim. Tequía, Shevarim, terrúa. Entonces, el primer, hay quien toca en este orden. Tequía, y ahí dice Tashrat. Tashrat. Tequía, Shevarim, terrúa, tequía. Tequía, Shevarim, tequía. Tequía, terrúa, tequía. Esas son unas cosas que se estudian en otro capítulo de preparación para Rosh Hashanah. Pero aquí lo mencionan, nuestros hermanos Ashkenazim acostumbran a tocar el shofar durante todo el mes de Elul, después de la oración matutina, es decir, no se toca en la madrugada, ni a la medianoche, ni en la tarde, se toca en el periodo tiempo de antes de Minjá, antes del atardecer, antes del mediodía, y después de Shaharit. ¿Por qué? Porque ellos se basan en el versículo de Amós, capítulo 3, Pasuk 6, que dice, ¿es posible que suene el shofar en la ciudad y el pueblo no tiemble? O sea, la cabana del que toca el shofar es despertar espiritualmente a las personas para que tomemos conciencia del día temible que se acerca. El Yom Adim, el día del juicio. Está escrito en el Salmo número 27. Le David Hashem Ore Veishi y Mimi irá. ¿Qué es eso? Donde dice, Le David, Hashem Ori, Hashem es mi luz, Veishi, de Yeshua, Veishi y mi salvación.
Akadosh Baruj Hu es Ori en Rosh Hashanah y es Beish'i, mi salvación, en Yom Kippur. Más adelante. Entonces, de tocar el shofar es para que la gente se despierte, que debe de acercarse a la luz, porque ya viene Rosh Hashanah, y que tiene que buscar salvación, es decir, Teshuvah, para Yom Kippur. Más adelante expresa, Ki itzpeneni besuko, y dice enseguida el Salmo en otro versículo, guardándome en su sukkah. Ki itzpeneni besuko. Entonces el Salmo 27 nos hace alusión, dice los Jajamín, en este estudio, en este drash que hacen, donde Ori es Rosh Hashanah y Beish'i es Yom Kippur, y en otro pasuk adelante dice, Ki etzpeneni besuko, alude a la fiesta de Sukkot. Por eso es que los Ashkenazim leen durante estos 40 días este salmo. Los Sefaradim lo leemos todos los días del año. Vamos a buscar el artículo 20. Ahí está, este se salió muy bien. Ahora, dicen durante todo el año los Sefaradim, después de la Tefilá de Shaharit, ustedes pueden ver en nuestro Situr, Birkat Shlomo, al final de Shaharit, la última cosa que está al final de Shaharit es Salmo 27. Quienes durante el mes de Elul se levantan muy de madrugada para la Selijot y deseen comer algún pastel, galleta o fruta, deben poner atención en que sea antes que despunte el alba, 72 minutos previos a que salga el sol. Esto es muy importante. Otra vez, quienes durante el mes de Elul se levantan muy de madrugada para la Selijot y desean comer algún pastel, galleta o fruta, deben poner atención a que sea antes que despunte el alba. Desde el momento en que aparece el alba, esa claridad que empieza a indicar que ya viene el sol, desde ese momento en que aparece esa claridad hasta el momento en que aparece directamente ya la pequeña silueta del sol y su rayo directo de luz, en ese periodo está prohibido comer. No se debe comer. Se debe de comer antes de que ocurra el alba y obviamente hasta que ya pasó el amanecer. Entonces, una vez sucedida la aparición del alba, está definitivamente prohibido comer, dice acá, eso es muy importante, y solo se permite beber té o café, pero no sólidos, no puede comer. También en la víspera de Rosh Hashanah hay quienes aligeran y permiten probar algún pastel o fruta siempre que sea antes de que alumbre el alba, porque hay personas, por ejemplo, si Rosh Hashanah es lunes en la noche, lunes en la noche, mucha gente acostumbra a quedarse el domingo en la noche haciendo oraciones, pidiendo perdón, rectificando, corrigiéndose, pidiendo misericordia. Esa gente no es una misma, pero es una cosa muy buena del corazón que ellos hacen la noche antes, previa a Rosh Hashanah, incrementando méritos. Entonces, estas personas tienen en qué basarse si sienten mucho apetito, tienen mucha hambre y necesitan comer algo. No hay problema, a ellos se les aligera en eso. De todas maneras, quien es estricto, especialmente la víspera de Rosh Hashanah, tendrá la bendición del cielo. Pero el que lo haga no tiene ningún castigo por eso. Pero estamos hablando de la víspera de Rosh Hashanah. En cualquier otro momento del año no es aconsejable comer en el momento del alba hasta que aparece el rayo de luz del sol. Ahí sí se puede comer. Es muy importante recordar esto. 21, artículo 21. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? No hay preguntas. Bien. El mes de Elul es el tiempo más propicio para revisar su comportamiento personal. Eso es, examinarnos para hacer teshuvah en pequeños detalles. Tal vez no necesitamos teshuvah de acciones malas, porque no tenemos acciones malas, pero quizás tenemos que hacer teshuvah de malas cualidades. Algún odio, alguna cosa así, ¿verdad? Que son malas cualidades, no acciones, sino cualidades, emociones o sentimientos negativos. Uno tiene que abandonar eso para no ir con ese cargamento al juicio, porque eso va en contra nuestro, directamente en contra nuestro. Entonces uno tiene que aumentar en Torah y en obras de caridad, arrepintiéndose de sus malas acciones
y de su mala conducta indebida. Como ya se ha aclarado, este es justamente uno de los motivos por el que se hace sonar el shofar durante el mes de Elul. Despertar al pueblo a la tshuvá, al arrepentimiento. Tal y como aprendimos, uno no debe de despertarse y madrugar y ayunar para Señor, lléname tu espíritu, quiero tener dones. Uno debe de madrugar, rezar y suplicar a Kadosh Baruj Hu para decirle, quiero dar frutos dignos de arrepentimiento, frutos de justicia, los frutos del espíritu. Es decir, un maasim tovim constante en nuestras vidas. Esas son las acciones constantemente buenas. Eso es más importante que tener dones del espíritu. No rechazamos los dones del espíritu, pero estamos estableciendo qué es más importante, por lo cual hay que enfocarse muy bien. En consecuencia, debe poner más fervor que durante todo el año, ¿verdad? Y decir el párrafo quinto de la Midá, Hashivenu, Abinu, Letorateja, etcétera. Haznos regresar a Adonai, a tu Torah, acércanos a tu servicio, etcétera. Y pensar que todos aquellos que lamentablemente se han desviado del camino de la Torah y del Eterno, especialmente si son familiares, hay que interceder por ellos para que regresen, ¿no? Que estos días son de voluntad para el pueblo judío y muy propicios para su arrepentimiento, particularmente porque el cielo influye para que así suceda. Miren, hay épocas en el año que como cuesta hacer tshuvá, como cuesta todo el año, siempre cuesta, pero en el mes de Elul nos va a costar menos de las cosas que tenemos que arrepentirnos. Y la diestra del Eterno está extendida para recibir a los que regresan durante estos 40 días. Por eso todo tiene su tiempo. Este es un tiempo de gran favor divino. Es costumbre de la gente devota y de las personas activas en los preceptos el hacer revisar los tefilim y las mezuzot cada año durante el mes de Elul, pero de acuerdo a la ley, no es obligatorio el hacerlo. No, realmente no es una obligación hacerlo. Pero si usted lo puede hacer, hágalo. Por ejemplo, yo he tenido que solicitar talit nuevo porque no encontré los cordones de los tzitziot. Se me dañaron. Tengo 3 talit aquí en la casa y los 3 tienen los tzitzit, unos cortados, y eso ya no es kasher, esa prenda ya no es kasher. Entonces pedí buscar los hilos y no hay hilos. Ni modo, me va a tocar comprar un talit nuevo porque vienen las grandes fiestas. Entonces vamos a tener un par de talit también ahí disponibles a la venta para las personas que deseen equiparse muy bien, honrar el precepto elevándose y quiere regalar ese talit ya usado, regálelo al que no tiene y cómprese uno nuevo. Todo esto es para embellecer y hacer más méritos para traer más bendición, porque uno tiene que incrementar en esta época en Sedaká, uno tiene que incrementar en Torah y en Tshuvá. Es costumbre de la gente devota y de las personas activas en los preceptos el hacer revisar los tefilín y las mezuzot cada año, pero no es una obligación. Realmente los tefilín que fueron escritos por un sofer escribe experto, no es necesario destaparlos porque después es un gran lío quererlo volver a armar y eso nosotros no estamos capacitados para eso. Bueno, vamos a ver. Estábamos en el 22, vamos a... Creo que... revisar. Bueno, solo me falta decir acá que las bendiciones matutinas, incluidas las bendiciones de la Torah, se dicen antes de recitarse el Lijot. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana, con el propósito, de decirse el Lijot, debemos de decir todas las bendiciones matutinas, incluidas las bendiciones de la Torah, ya que estos incluyen versículos de los Salmos y lo correcto es no decir ningún versículo aún en forma de ruego hasta después de decir las bendiciones de la Torah. En años, en el primer día del mes de Elul sucede en Shabbat, entonan Haftarah
párrafo semanal de los profetas que se lee después de la Torá, Aniyah Zohará, última correspondiente a los 7 de consuelo, que leen desde el Shabbat siguiente a Tisha B'Av. Así es la costumbre de los sefaradín en las comunidades de Oriente. Otra vez, leo. En años que el primer día del mes de Lul sucede en Shabbat, entonan la Haftará, el párrafo semanal de los profetas que se lee después de la Torá, Aniyah Zohará, última correspondiente a los 7 de consuelo, que leen desde el Shabbat siguiente de Tisha B'Av. Así es la costumbre de los sefaradín en las comunidades de Oriente, solamente que agregan al primer y último versículo de la Haftará, Bayomer lo Yehonatán hacer Jodesh, y el primero y último de Hashamin Kid. Estas son las dos Haftarot que normalmente se dicen cuando cualquier otro Rosh Jodesh recae en Shabbat y domingo. En cambio, nuestros hermanos Ashkenazim acostumbran recitar la Haftará que habitualmente se dice en estos días. Está permitido realizar bodas durante todo el mes de Lul y no existe ninguna duda al respecto, ni de acuerdo a la Torá, ni conforme a la tradición del pueblo de Israel. Estas son el resumen de las leyes del mes de Lul, que son días de Selijot. Llegamos hasta aquí. El próximo Shabbat hablaremos de las leyes de víspera de Rosh Hashanah, para estar bien preparados para cuando llegue el momento. Luego vamos a hablar de las leyes de Rosh Hashanah, y luego más adelante las leyes de Yom Kippurim, y luego las leyes de Sukkot. Y así vamos a ir cada sábado por la tarde repasando estas halajot para que sepamos cómo debemos de conducirnos en estos días tan espectaculares. Llegamos al final de esta exposición. Shalom, shalom.